poquito de Alba. Bueno, Alba es la hija de 9 hijos. Mi papá se llama Eberto, mi mamá Rosibel, y prácticamente mi vida la pasé con mi abuelita más que con mis papás. Y entonces ahora vivo aquí en Puriscal y tengo 2 hijos. Los primeros recuerdo cuando mi abuelita me trajo a donde mis papás de Nicaragua. Entonces llegué a la casa donde vivía mi papá y mi mamá. Era una zona totalmente rural, mucho monte, un rancho. Ese lugar era un lugar muy feo para mí porque era muy lejano y muy montañoso. Lluvia, frío, habían animales como zancudos, monos, culebras. Estábamos rodeados de ríos y montañas. Mi papá casi nunca estaba y cuando estaban habían muchos problemas. Mi mamá estaba ahí, pero no sentía el cuidado y el apoyo. Entonces nosotros, mi hermano y yo, como que éramos los que nos encargábamos de andar buscando la comida y así continuamos. Cuidando a los hermanos y apoyando a mi mamá, que era como la mamá que estaba, pero era la que tenía muchos hijos. Me di cuenta enseguida que ahí iban a una iglesia, mi mamá nos llevaba de noche y ahí fue la primera vez que escuché de Dios. Ahí cantaban, oraban y hablaban en la Biblia. Y también ellos iban a las casas cuando se enfermaban, oraban por ellos, ponían las manos. Incluso mi mamá una vez estaba enferma y mi tío, que era uno de los que oraba y ponía las manos, mi mamá se sanó. Entonces yo empecé a creer en ese Dios que uno le pedía oración por los enfermos, que lo protegiera, y empecé a conocer ese Dios que uno le pedía y él lo escuchaba. Mi hermano mayor y yo tuvimos muchas experiencias y una de ellas es cuando mi hermano construía las balsas para pasar los ríos. Entonces íbamos pasando el río y en eso la balsa que él había construido se desarmó y el hermano menor que me sigue a mí, Alexis, se lo llevó el río y nosotros nos agarramos de las tubos de balsa que quedaban y con ellos cruzamos el río. Y cuando llegamos al río sentí que Dios nos había cuidado porque fuimos a ver sobre el río y vimos que mi hermano estaba agarrado de una raíz. Entonces los 3 nos habíamos salvado en ese momento. Mi hermano y yo nos fuimos a pescar ese día normal, como todos los días que hacíamos eso. Y ese día no encontraba pescados él cercano, entonces siguió caminando y caminando sobre el río, pero llegó un momento cuando nosotros perdimos la noción del tiempo. Empecé a llorar. Cuando yo empecé a llorar, él se dio cuenta que ya era oscuro, entonces subimos como la ladera del río y cuando subimos nos dimos cuenta que todo estaba oscuro. Empecé a llorar más fuerte, entonces mi hermano trataba de consolarme diciéndome que no llorara porque iban a venir los animales grandes. Entonces en medio de la oscuridad miramos un claro y miramos que alguien se acercaba a nosotros y nos dijo que nos montáramos, era alguien en caballo y nos montamos y nos llevó él. Cuando íbamos ya viendo un claro más, miramos que se miraban unas luces y entonces era ya cercana a la casa donde vivíamos. Nos bajamos y llegamos y entonces mi mamá nos recibió y nos preguntó que quién nos había traído y le contamos un señor en un caballo, una persona, nunca vi su rostro, pero luego el otro día quisimos saber quién era el señor y no se encontró nadie en ese lugar. Para mí, yo siempre lo voy a recordar y para mí que ese era el Dios que siempre nos cuidaba. Para mí era el Dios de la montaña que nos cuidaba, porque era como nuestro proveedor, nuestro sanador y el que teníamos que pedirles para todo. Entonces como que estábamos llenos de carencia, no había escuela, no había hospital, no había médico, no había nada. Entonces era un Dios que era nuestro todo. Llegó a mí donde mi abuelita con 8 años, conociendo al Dios de la montaña, pero me encuentro que la abuelita era católica. Entonces
pude vivir una Semana Santa con ella, varias, y me di cuenta que en Semana Santa no se podía clavar, no se podía cocinar, no se podía nada, porque para ella era castigo, porque estábamos castigando, clavando a Dios. Y también que me llevaba a las procesiones, le llevaban santos cargando, y yo no creía nada en lo que ella estaba haciendo porque ya conocía a otro Dios diferente, pero yo me quedaba callada, no le decía nada. Aparte era una niña, no tenía como derecho a hablar, pero sí era diferente al Dios que yo había conocido en la montaña. Un señor que se llamaba Arnoldo vino al pueblo, que eran varias casas, y empezó como a hacer una encuesta sobre quiénes querían hacer estudios de la Biblia. Y 2 casas, mi abuelita, incluyendo la casa de mi abuelita, aceptaron los estudios de la Biblia. Y el Señor empezó a venir los sábados a hacer cultos a la casa de mi abuelita. Entonces ahí yo escuchaba mucho de lo que él decía, y me estaba gustando lo que él decía, pero no participaba en nada porque era una niña. Yo ya tenía 10 años, cuando me encontré con una Biblia donde la abuelita, una Biblia como vieja, sin pasta, amarillenta, con dibujos sencillos, palitos, personas de palitos. Y me llamó mucho la atención porque ya en mí había una curiosidad por saber qué era lo que estaba en ese libro. Y entonces pedí que me mandaran a la escuela, y entonces ahí ya empecé a estudiar sílabas, y entonces lo iba estudiando en la Biblia, empecé a leer las sílabas, y hasta que pude ya un poco aprender a leer. Cuando llega mi mamá con mis hermanos de Costa Rica, bueno, yo era la chineada de mis abuelitos ahí en esa casa, entonces llega mi mamá y mi vida cambia totalmente. Dejé de ser la niña mimada, chineada de mis abuelitos, a ser la hija que se hace responsable otra vez de cuidar a sus hermanos y de cocinarles y de conseguir comida para ellos, ir a buscar los alimentos y ser como la adulta siendo niña. Como que Dios se me pierde en ese tiempo porque me frustro al ver que ya no soy la niña que estudiaba la Biblia ni la que iba a la iglesia, sino que paso a ser una adulta, cuidar a mi mamá y eso. Entonces Dios se me pierde, como que lo pierdo de vista. Yo lo tenía muy claro que tenía que irme de Nicaragua, porque yo sentía que si yo me quedaba ahí era para que me casaran o casarme por necesidades, carencias. Y digo, no, a los 16 años tomo la decisión de venirme para Costa Rica, pero no tenía el pasaje. Entonces sí tenía un reloj que era como lo de más valor que yo tenía, y lo fui a vender donde una señora. Y esa señora me lo compró, y de ahí tomé la decisión de venirme. Fue una decisión muy fuerte para mí porque implicaba dejar mis hermanos, que era como lo que sentía que me ataba a Nicaragua. Bueno, cuando llego a la frontera me doy cuenta me dicen que no puedo pasar porque el permiso no sirve porque soy menor de edad. Cuando me regreso a la entrada de la frontera, que es cuando ya uno va entrando. Y me quedé ahí me peleé con Dios y lloré como una niña. Le dije a Dios, ¿por qué me trajiste hasta aquí sabiendo que de aquí me iban a devolver? ¿Y por qué me hiciste pasar tantas cosas si tú sabías que ya me iban a devolver de aquí? Entonces me quedé ahí quedita. Me recuerdo que miré el cielo y le dije a Dios, lo reté en ese momento y le dije a Dios, yo no me voy a devolver, yo voy para Costa Rica. Entonces vi que a la derecha, en ese momento que termino de decir eso, miro que viene un camión, esos camiones que cargan vacas aquí en Costa Rica, y veo que viene a la derecha de mí, viene ese camión y viene lleno como de hombres, y me doy cuenta que corrí hacia el camión porque se detuvo y pregunté que para dónde iba ese camión. Me dijeron que ellos venían para Costa Rica. Entonces yo hice el intento a subirme y ellos me dieron la mano y me subí y me vine con ellos. Llegamos a Cárdenas, que es como la primera ciudad, digamos, la última ciudad de Nicaragua. Y ahí empezamos a caminar en una calle de piedra hasta como a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde ya descendimos a los ríos, las montañas,
y empezó a llover. Me acuerdo que ellos me cargaban en los ríos. Me dio crisis de asma, se me hicieron ampollas en los pies. Ellos bajaron el ritmo de caminar porque yo caminaba lento, empezó la lluvia. Pero seguí adelante porque mi meta era llegar donde tenía que llegar. Cuando llegó a Costa Rica, bueno, la idea era tener mi cédula a los 18 años. Y llego y empiezo a buscar trabajo. Y trabajé cuidando niños, limpiando casas, hasta que conseguí ya como un trabajo formal. Llego a una casa de unos judíos, ahí me dan trabajo, ellos guardan el sábado, hacen oraciones, no cocinábamos los sábados, prácticamente se cerraba la cocina y se cesaba de trabajar. Ellos eran muy amables y muy respetuosos conmigo. Parecían mucho a las enseñanzas que aprendí allá en Nicaragua del que llegaba a ser culto de Arnoldo. Pero empecé a observarlos y me di cuenta que ellos no creían en Jesucristo, ni en la segunda venida de Cristo. También observé que a los niños les hacían la circuncisión a los 8 días y cosas que no me calzaban con lo que yo había aprendido de los sábados, ¿verdad? Cuando formo mi familia, para mí Dios seguía siendo como muy personal, algo mío, con Él nada más. Había una Biblia y mis oraciones. Más sin embargo, el padre de mis hijos era católico. Entonces, cuando nace mi primera hija, me dice que la vamos a bautizar en la iglesia católica. No me hacía como mucha gracia eso, pero yo respetaba a él su fe. Entonces la bautizamos y todo, tranquilo. Pero yo seguía como pensando, estoy haciendo algo que va en contra de lo que yo creo, de lo que yo más o menos sé. Cuando nace el segundo hijo, otra vez entra el bautismo y había una resistencia en mí a continuar con esa enseñanza católica, porque me daba cuenta que no había estudio de la Biblia, no había nada del Dios que yo conocía. Entonces ya en ese tiempo nace Jonathan, mi segundo hijo, y me doy cuenta que ya es necesario que hable con el padre de mis hijos. Cuando yo hablo con él, le explico que yo quiero tener la educación de religión de mis hijos, la educación espiritual. Él no estaba muy de acuerdo, pero como él no podía hacerlo, me dijo que sí, que estaba bien. Entonces es cuando yo empecé a sentir a orar más intensamente, porque ya mis hijos estaban creciendo. Bueno, llegó un momento de mi vida que yo me estaba sintiendo como muy desolada, muy agotada emocionalmente, muy sola, y empecé a hablar con Dios y le dije: Señor, si tú eres real, necesito que tú me ayudes en este momento, porque yo hasta aquí he conocido el Dios de la Biblia, el Dios de la montaña, pero quiero saber si eres real, muéstrame y ayúdame. En ese momento de que yo estaba hablando con él, que sentí que ya era como un diálogo muy serio, muy fuerte, sentí que él me dio la mano, que me levantó, me ayudó, me dio como las fuerzas que yo necesitaba en ese momento y hizo un cambio en mi vida radical, un antes y un después, que yo dije: no estoy sola. Realmente sentí la presencia de Dios personalmente en mi vida. Y fue como: sí, eres real, estoy aquí y tú estás ahí. Y de ahí empezó otra Alba diferente. Bueno, después de pasar la experiencia del encuentro con Jesús, que yo sentí que ahí estaba Él, fue como que me inyectaron más fuerzas y decir: ahora sí tengo más evidencias para buscarte. Y fue cuando empecé a orar para encontrar la iglesia adventista o la iglesia del hermano que llegó de mi abuelita a enseñar en sábado. Entonces empiezo a buscar, pero no había señales de nada. Empecé a estudiar con los testigos de Jehová y me di cuenta que no era ahí, porque nada no coincidía con lo que yo había aprendido. Y empecé a orar y orar. En ese momento llegaron unos hombres a construir una casa a la par de la mía. Lo extraño que vi es que no llegaron sábado, sino que llegaron
el domingo. Digo yo, ¿por qué no vinieron sábado y vienen domingo? Entonces me acerqué a ellos y les dije que por qué ellos no habían llegado el sábado y me dijeron que eran adventistas. Y yo dije, ya lo logré. Fue cuando entonces les dije yo, ustedes son adventistas, ¿y dónde está la iglesia? Ya me contaron dónde estaba la iglesia, que se reunían todos los sábados, y entonces el próximo sábado fui con mis hijos pequeñitos y empecé a ir a la iglesia y así la conocí, la iglesia. Era una Alba muy tímida, casi no hablaba. Entonces tenía mucho miedo de ir porque no conocía a nadie, pero yo fui y me encontré con una señora que era muy amable conmigo y me agarró a los niños y me los llevó a las clases. Era doña Isabel Vargas. Y después estudié la fe de Jesús con doña Norma, una adulta mayor que me enseñó la fe de Jesús. Y realmente ya sentía que había encontrado la iglesia que estaba buscando o lo que yo estaba pidiéndole a Dios. Sí, yo siempre tenía el pensamiento que quería bautizarme, pero no sé por qué siempre había como algo que no me dejaba. Pero vino un pastor a hacer una campaña, el pastor Melgar, y en esa campaña al finalizar, faltaba una semana, yo digo, no, de aquí no paso, tengo que bautizarme. Pero yo no estaba casada, tenía que poner en orden mi vida, estar casada. Fue cuando hablo con Martín y le hablo de casarnos, pero él dice que no porque me voy a casar para bautizarme, no porque me quería casar. Pero yo insistí y le dije a él que sí, pues, pero que iba a ser mejor para él, algo bueno para todos. Entonces nos casamos viernes y sábado me bauticé. Me recuerdo que fue algo diferente porque yo me caso con Martín, pero siento que ya soy libre para bautizarme, pero además me siento que me voy a casar con Jesús, que me caso con una persona, pero para casarme con Jesús y que me convierto en algo libre, o sea, una libertad sentí. Después que me bauticé, puedo decir que fue la relación más linda con Dios, que la extraño, porque viví ese primer amor con Él, estaba enamorada de Jesús. Yo me acuerdo que yo las 24 horas, 24/7 pensaba en Jesús y me levantaba pensando en Él, en buscando personas de hablarles de Él. Yo solo hablaba de Jesús, pero también eso trajo conflictos. Martín ya veía que yo estaba abandonando, no sé, el hogar las cosas de Dios me estaban absorbiendo mucho, me estaban quitando el tiempo. Por más que yo quisiera equilibrar las cosas, él empezó como ya a molestarse conmigo, a limitarme en las actividades de la iglesia, a quitarme el tiempo. Yo trabajé mucho con el carro, en el ministerio de Dios. Entonces ya él empezaba a quitarme el carro, a quitarme dinero. Entonces, pero yo continué. Llega un tiempo en que empiezo a pasar muchos dolores de cabeza, pero fuertísimos. Fuimos a muchos doctores, me hicieron exámenes, pero los dolores de cabeza no cesaban, seguían fuerte. Un día decidí quedarme en la casa y orar con Dios, hablar con Dios más que orar. Fue cuando yo le empecé a decir que yo ya estaba cansada, que me ayudara una vez más, que necesitaba. Yo me sentía cansada, yo le dije a él, Señor, ¿tú crees que voy a seguir aguantando este dolor? O si tú quieres, haz lo que quieras conmigo, pero ya no puedo. Entonces empecé a orar. Cuando estaba orando, no sentí más mi cuerpo, no me sentí yo más en la cama. Y luego me di cuenta que estaba en un lugar muy tranquilo, mucha paz. El aire que se respiraba era un aire limpio, muy limpio todo. Y recuerdo que yo le dije a él, ¿me puedo quedar aquí? Y él me dijo, no, la necesito allá. Cuando él me dijo eso, la necesito allá, volví a sentir que estaba en la cama y estaba sudada y el dolor de cabeza ya no estaba conmigo. Después de eso, se marcó un antes y un después para Martín y él cambió la actitud, se dio cuenta que verdaderamente como que empezó a creer en el Dios que yo servía. Hubo un momento que sentí el abandono total de Dios y fue cuando el divorcio y la muerte de mi abuelita fueron como juntos, muchas pérdidas, problemas económicos, mucho dolor.
me sentí realmente devastada, como sin protección, y sentí que Dios me había abandonado. Me sentí muy sola y empecé otra vez como a enojarme con Dios, se me perdió. Fue muy fuerte porque sentí que mi fe no estaba. Entonces en ese momento fue cuando Él me dice nuevamente, estoy aquí, levántese. Y fue cuando yo me levanto y empiezo otra vez a caminar con Dios y cojo nuevamente las fuerzas y Dios me dice, aquí te voy a seguir bendiciendo. Entonces volví a sentir otra vez la presencia de Dios en mi vida y me encarrilé otra vez. Yo creo que Dios tomó la niña de aquella montaña donde Él me formó, creyendo en Él. Y también creo que Dios utilizó todas estas cosas que han pasado en mi vida para enseñarme que Él era más grande que todo y que todas las cosas Él las transformó para llenarme de ese amor y poder perdonar y no sentir ese resentimiento o llenarme de odio de algo hacia la vida o hacia mis padres. Y Él lo transformó en amor y en perdón y en compasión por ellos. Y eso es lo que Dios hizo. Actualmente me dedico a cuidar a mis dos papás, están conmigo, y a trabajar para ellos. Prácticamente todo mi tiempo está para ellos. Dios cuidó a aquella niña en la montaña con un propósito y la cuidó y la forjó, la formó, la llenó de amor, porque yo creí en ese Dios de la montaña, que es el Dios que ha estado en todas las etapas de mi vida, apoyándome, protegiéndome y sobre todo como guiándome. Y ese mismo Dios que me conocí en la montaña, que nos cuidaba y nos protegía, y digo nos cuidaba porque mi hermano estuvo ahí, nos protegía y nos cuidaba, es el mismo Dios el que está conmigo ahora. Y ese Dios me transformó a mí para ser lo que yo soy ahora. Toda persona espera que su papá y su mamá sea la protección para uno, pero yo empecé a ver que no eran mi protección. Entonces había algo más grande que ellos, que era Dios. Yo le diría a esos jóvenes o a esa persona que está pasando algo paralelo a mi vida, que confíe en eso superior a nosotros, el por cual Él permitió que naciera. Entonces que confíe en ese y que se aferre con todas las fuerzas a esa persona que es Dios, y que no se rinda y que siempre encuentre algo bonito, algo bello en lo feo de este mundo, que eso es lo que a uno le llena, transformar lo feo a bueno, a bonito. Es un árbol. Los árboles para mí representan fuerza, las raíces. A mí me encanta ir al campo, al monte, a las montañas y abrazar los árboles y decirle a Dios que para mí, así como Él cuida ese árbol, así Él me ha cuidado a mí. Que los árboles para mí representan la fuerza que uno debe tener en las dificultades. Allí en Jesús, clara fuente, lava tu lepra mortal. Ven pues, va el día volando, no andes más suspirando, ni te tus males Jesús quitará, tus males Jesús